Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángela García, soy investigadora en el Instituto de Indea Materiales y hoy he venido aquí a impresionaros, a impresionarte literalmente. Y es que me gustaría contaros cómo la ciencia y la tecnología pueden colarse hasta en aquellos espacios más artísticos. Así que empezamos. Bien, en primer lugar, antes de comenzar a hablar de arte, imaginación, creatividad, me gustaría empezar por el principio, y es hablando de impresión 3D. Y es que la impresión 3D no es nada más y nada menos que una técnica de fabricación de piezas, objetos, capa a capa, tal y como podemos ver en el vídeo. Y este proceso de fabricación capa a capa es el que nos permite una completa flexibilidad en el diseño y en la fabricación. Por eso, la impresión 3D es una técnica tan interesante en el mundo de la medicina, porque nos permite conseguir geometrías completamente personalizadas, adecuadas a las necesidades, a las lesiones de cada paciente de forma individual. Pero más allá de la medicina, la impresión 3D se ha colado incluso en nuestras ciudades. De hecho, bueno, Madrid es muy buen ejemplo para ello, porque aquí tenemos el primer puente hecho con impresión 3D, que se encuentra en Alcobendas. Y bueno, ya que hablamos de puentes, infraestructuras, tenemos que decir que la impresión 3D va a ser la técnica de fabricación de estas casas, de estas viviendas del futuro en otros planetas, como por ejemplo en Marte o incluso en la Luna. Así que ya veis, la impresión 3D se ha colado en todas partes y todo el mundo está hablando de ella. Pero ¿qué es lo que pasa con el arte, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la impresión 3D y un mundo más artístico? Pues bien, al igual que en otros sectores de la sociedad, la impresión 3D también está revolucionando el mundo del arte y está revolucionando sobre todo el mundo de la escultura. Y lo está haciendo de tal forma que está planteando una serie de cuestiones, de preguntas, y para contestarlas lo que necesitamos es conocer toda la ciencia detrás de esa tecnología, de este proceso de impresión. Así que bueno, vamos a ello, ¿no? ¿Qué os parece? Bien, en primer lugar, la entrada de la impresión 3D al mundo de la escultura nos plantea si podría una máquina, una impresora 3D, tener algún tipo de intención artística. Pues bien, como os decía, si nos fijamos en el proceso completo de impresión 3D, podemos ver que es un proceso bastante largo, ¿no? De hecho, bueno, ya veis que tiene 3 etapas y comienza con una primera etapa de diseño, en la que en este caso el artista tiene que generar el modelo digital de la pieza que quiere fabricar, para después, utilizando un software, dividir este modelo digital en distintas capas y así poder utilizar esta información para alimentar a la impresora y comenzar este proceso de fabricación, ¿no? Recordar, capa a capa de la obra de arte. Así que bueno, ya veis que en sí la máquina impresora solo juega su papel en esta última etapa. Y de hecho, el artista lo que necesita en las 2 primeras etapas es un buen ordenador con una serie de software, de diseño, de modelado 3D, en los que volcar toda su intención artística, todo el proceso creativo, la emoción, las ideas. Así que ya veis que en cuanto a creatividad y arte, la impresora como tal, la máquina, se queda un poco fuera. Así que bueno, dicho esto, podemos pasar a la segunda pregunta, que además está muy relacionada. Y es que también se nos plantea si podría una impresora 3D crear completamente sola. Y bueno, parece muy obvio, ¿no? Decir que después de la pregunta anterior, claramente la respuesta es no, ¿no? Al final, una impresora sin esa información, sin ese modelo digital que le proporciona el artista, no puede crear nada. De hecho, bueno, ya la podemos dejar durante días, semanas, meses, que ella por sí misma lo único que va a generar es polvo. Pero una obra de arte, desde luego que no. Pero bueno, esta pregunta puede ser un tanto ambigua y la respuesta puede cambiar si pensamos en el mundo de la escultura. Y es que en el mundo de la escultura, tradicionalmente, el artista ha sido la persona que a partir de sus manos creaba, modelaba, tallaba la obra de arte. Sin embargo, con la llegada de la impresión 3D, es ahora la máquina la que fabrica la pieza como tal. Y esto, claro, nos plantea un gran dilema, y es que si la impresora es ahora la que ejecuta, ¿quién es el verdadero autor de la obra? Pues bien, para poder responder a esta pregunta os he dejado una pequeña pista en pantalla. Y es que podemos ver esta ficha técnica, ¿no? La plaquita, estas etiquetas que acompañan a las pinturas, a las esculturas
esculturas en los museos y en las que podemos encontrar la información más relevante de la obra. Y bueno, dentro de la información que podemos encontrar, podemos ver el título de la obra, el autor y la técnica. Y es que este es precisamente el rol de la impresión 3D. Tal y como decíamos al principio de la presentación, la impresión 3D es la técnica de fabricación de la escultura. Y evidentemente, chicos y chicas, el autor va a ser siempre el artista, que es el que ha tenido la idea creativa. Pero con todo esto ya veis que la impresión 3D no solo ha revolucionado a la escultura como tal, a la obra, sino que también ha revolucionado el papel del artista. Y es que el artista ya no es solamente escultor. El artista necesita tener conocimientos tecnológicos, necesita saber programar, necesita saber diseñar y saber modelar. Así que bueno, con todo esto yo también quiero aprovechar para invitaros a que la próxima vez que vayáis a un museo, a una exposición, os fijéis en estas fichas técnicas y vayáis buscando distintas esculturas que estén hechas con impresión 3D. De hecho, bueno, os he dejado dos ejemplos de dos esculturas que me he ido encontrando yo a lo largo de estos años para demostraros también que la impresión 3D es hoy una realidad dentro de nuestros museos y sobre todo una realidad dentro del mundo del arte. Pero claro, todo esto plantea una tercera pregunta y es ¿por qué, no? ¿Por qué se está utilizando la impresión 3D como forma de creación artística si ya existían un montón de técnicas tradicionales que funcionaban perfectamente? Pues bien, para empezar a responder a esta pregunta, os tengo que hablar del David de Miguel Ángel. ¡Qué bueno! ¿Quién no conoce al David de Miguel Ángel, no? Una cosa bellísima, una cosa exquisita, con una gran cantidad de detalles, maravilloso. Pues bien, el David de Miguel Ángel se fabricó a partir de un bloque gigante de material, de mármol, y el propio Miguel Ángel, él contaba que cuando vio ese bloque gigante de material, sintió que había un ángel dentro que tenía que liberar. Y en este proceso de liberar al supuesto ángel, en realidad de lo que el artista estaba hablando era de la técnica de fabricación. Y es que el David de Miguel Ángel se fabricó utilizando una técnica de fabricación sustractiva, porque para fabricar la escultura necesitamos sustraer, quitar material para poder tallar. Así que bueno, como veis, aunque el resultado final sea maravilloso, es una técnica que genera una gran cantidad de desperdicio. Y por el contrario, la impresión 3D se enmarca dentro de una técnica que conocemos como fabricación aditiva. En lugar de sustraer, quitar material, vamos añadiéndolo capa a capa, de tal forma que solo utilizamos material en aquellas zonas de la escultura donde es estrictamente necesario. Así que, bueno, la impresión 3D se enmarca dentro de un arte muchísimo más sostenible. Pero más allá de motivos de sostenibilidad, la impresión 3D es una técnica muy interesante porque nos permite utilizar geometrías imposibles de lograr utilizando cualquier otra técnica de fabricación. Y un buen ejemplo de ello es lo que hace el artista Joshua Harker. De hecho, os he dejado en pantalla un ejemplo de su colección de cráneos, de estas calaveras con estas formas tan complejas. Pero es que además este artista tiene una obra que viene al pelo para hablar de impresión 3D. Y es su serie de enredos que comienza a principios de los años 2000 con una serie de bocetos, de dibujos, que en ese momento tiene que darse ahí, en el papel, porque no existe ninguna técnica que le permita representarlas de forma lo suficientemente. Pero claro, como os podéis imaginar, con la llegada de la impresión 3D al mundo del arte años más tarde, este artista consigue materializar estos dibujos y tener su serie de enredos ahora también en forma de escultura. Y ya que hablamos de cosas imposibles, hay que hablar de que con impresión 3D podemos utilizar cualquier tipo de materiales y que además son capaces de darle a la obra un significado artístico. Y un buen ejemplo de ello es lo que hizo la artista Nikki Summers con esta serie de 3 esculturas que, bueno, como veis, son esculturas muy potentes en las que, bueno, el artista lo que pretendía era hacer una crítica social, una crítica al consumismo, a este ciclo de vida tan corto de los objetos y nos quería dar el consejo de darles una segunda vida de alguna forma. Y, bueno, este significado lo pudo ampliar más, no pudo darle todavía más fuerza a lo que vemos visualmente, porque gracias a la impresión 3D pudo utilizar cenizas humanas. Pero bueno, como veis, la impresión 3D nos permite romper con todos los límites de la creatividad y esto nos plantea una pregunta final. Y es que, claro, si la impresión 3D es tan maravillosa, ¿esto no puede suponer una amenaza para el arte más tradicional?
Pues ya para terminar, os quiero hacer una reflexión final, una comparativa, y es contaros que la impresión 3D es a la escultura lo mismo que la fotografía fue para la pintura. Y es que, bueno, la pintura ya sabéis que hasta principios del 19, que es cuando aparece la fotografía, tenía una misión principal, que era representar la realidad tal y como es. Pero claro, con la llegada de la fotografía ahí hay un problema, porque ambas tienen la misma misión, ¿no? El mismo objetivo. Pues bien, lejos de suponer una amenaza, la fotografía liberó al arte. Y es que gracias a su aparición surgieron nuevos movimientos como el impresionismo, expresionismo, cubismo, arte abstracto, en donde el foco ya no solo estaba en representar la realidad, sino en la forma de representar las emociones, las geometrías, la luz o incluso en la interpretación personal. Así que bueno, ya veis que si la fotografía no mató a la pintura, la impresión 3D, no os preocupéis, que no es ninguna amenaza para el arte. Todo lo contrario, la transformará. Y hoy vosotros y vosotras ya sabéis que lo está haciendo y con creces. De lo manual a la máquina, del barro al byte. Así que hoy por hoy podemos decir que la imaginación y la creatividad también se imprimen con impresión 3D. Así que nada, muchas gracias y nada, si queréis, gracias. Si queréis ver una impresión, seguir charlando sobre arte, impresión 3D, ver piezas reales de la industria, os invito, yo voy a estar aquí tanto hoy como mañana al standing de Materiales y seguimos charlando. Así que nada, gracias.